Adéntrate en el enigma de la abundancia ilimitada con Florence Scovel. ¿Qué secreto oculta el universo sobre la prosperidad? Descubre la clave perdida que desbloqueará un torrente de riqueza y realización en tu vida. Prepárate para desafiar tus creencias y abrir las puertas a un mundo de posibilidades infinitas. ¿Te atreves a desvelar el misterio de la abundancia infinita? Es hora de desvelar el misterio de la abundancia infinita. Pero antes, no dudes en darnos un buen me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí comenzamos. Cuando una persona comprende sus propios poderes y cómo funciona su mente, su mayor deseo es encontrar un método fácil y rápido para influir en su subconsciente. Sin embargo, un conocimiento intelectual de la verdad por sí solo no producirá resultados. Un metafísico me explicó una vez que la única fuerza que confiere peso a cualquier objeto en la naturaleza es la ley de la gravedad. Si una piedra pudiera ser elevada muy por encima del planeta, no tendría peso alguno. Esto es a lo que se refería Jesús cuando dijo: «Mi yugo es fácil y mi carga ligera». Él trascendió la vibración del mundo y operó en el reino de la cuarta dimensión, donde solo existe la perfección, la plenitud, la vida y la alegría. Esto sugiere que la mente superconsciente, o el Cristo interior, es responsable de librar las batallas del hombre y aliviarlo de sus cargas. Cuando un hombre viola la ley, lleva una carga, es decir, un pensamiento adverso o una condición arraigada en el subconsciente. Parece casi imposible hacer algún progreso controlando el subconsciente con la mente consciente o racional, ya que tanto la mente racional como el intelecto son limitados en sus concepciones y están llenos de dudas y temores. Por ejemplo, una mujer que necesitaba dinero urgentemente utilizó la siguiente afirmación: «Arrojo esta carga de carencia sobre mi Cristo interior y me libero de la creencia en la escasez». Cuando entregó su preocupación al superconsciente, confiando en la abundancia, el resultado fue una profusión de ofrendas. Otro ejemplo es el caso de una de mis estudiantes, a quien le regalaron un piano nuevo, pero no tenía espacio en su estudio hasta que se deshiciera del viejo. Se desesperó porque el nuevo piano estaba en camino y no había lugar para él. Comenzó a repetir la afirmación: «Arrojo esta carga sobre mi Cristo interior y me libero». Poco después, recibió una llamada telefónica de una amiga que le preguntaba si podía alquilar su viejo piano, y se lo llevaron unos minutos antes de que llegara el nuevo. Es importante hacer la declaración una y otra vez, a veces durante horas, en voz baja pero audible, con calma y determinación. Es difícil ver con claridad en medio de las agonías de la mente carnal, donde la duda y el miedo envenenan la mente y el cuerpo, y la imaginación se descontrola, atrayendo el desastre y la enfermedad. Al repetir constantemente la afirmación «arrojo esta carga sobre mi Cristo interior y me libero», la visión se aclara y se experimenta un sentimiento de alivio. Tarde o temprano, la manifestación del bien, ya sea salud, felicidad o dinero, llega. A menudo, antes de que ocurra la gran manifestación, todo parece ir mal, y una profunda depresión nubla la conciencia. Esto indica que surgen dudas y temores del subconsciente que deben ser eliminados. En este momento, el individuo debe expresar gratitud porque está siendo salvado, incluso si parece estar rodeado por el enemigo.
La fe activa siempre es necesaria al influir en el subconsciente, ya que la fe sin acción está muerta. Jesús demostró fe activa al pedirles a las personas que se sentaran en el suelo antes de agradecer por los panes y los peces, o cuando el hombre fue a la tierra prometida. Si alguien aspira a la riqueza y al éxito, cosechará lo que ha sembrado con el tiempo. Conozco a una mujer que era muy pobre, pero nunca se dejó sentir como tal. Aunque recibía una pequeña cantidad de dinero de sus amigos ricos, quienes constantemente le recordaban su situación de pobreza y le aconsejaban ahorrar con cuidado, ella vivía en un mundo donde la riqueza le parecía real. Pronto se casó con un hombre rico y la opulencia empezó a manifestarse en su vida con anillos y otros bienes materiales. No puedo decir si su marido fue una selección divina, pero la abundancia tuvo que manifestarse en su vida, porque ella había imaginado la opulencia. No puede haber paz ni felicidad para el ser humano hasta que elimine todo miedo de su subconsciente. El miedo es una energía mal dirigida que debe ser redirigida o transformada en fe. La única manera de liberarse del miedo es enfrentarlo, como el león que encuentra su felicidad en el miedo. Si caminas hacia el león, desaparecerá, pero si huyes, correrá tras de ti. Entonces, el mundo material desaparecerá y se manifestará el mundo de la cuarta dimensión. En otras palabras, contempló un mundo lleno de maravillas, donde presenció la aparición de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde la muerte, la tristeza, el llanto y el dolor ya no tendrán cabida, pues todas estas aflicciones serán superadas y quedarán en el pasado. Si este vídeo te está gustando, no olvides suscribirte para más vídeos de este tipo y darnos un buen me gusta para apoyarnos. Evocar una visión de transformación y renovación, donde se describe un estado futuro de existencia que se caracteriza por la ausencia de sufrimiento y dolor. Este cielo nuevo y tierra nueva simboliza un estado de perfección y armonía, donde todas las aflicciones y limitaciones del mundo anterior han sido superadas. En este nuevo estado de existencia, se nos promete la eliminación de la muerte, la tristeza, el llanto y el dolor. Esto sugiere una realidad donde ya no hay espacio para la pérdida, el sufrimiento o el dolor físico y emocional. En su lugar se vislumbra un estado de felicidad, paz y plenitud total. Esta visión puede interpretarse de diferentes maneras dependiendo de las creencias y perspectivas individuales. Para algunos, podría representar una visión religiosa del paraíso o el cumplimiento de las promesas divinas. Para otros, podría ser vista como una metáfora de la realización espiritual o el logro de un estado de conciencia superior. Claro, este pasaje nos lleva a reflexionar sobre la posibilidad de un futuro utópico para la humanidad. En este estado ideal, se sugiere que la humanidad ha superado todas las formas de sufrimiento y limitaciones que actualmente experimentamos en nuestra existencia cotidiana. Imaginar un futuro así nos invita a visualizar un mundo donde prevalece la paz, la armonía y la felicidad duraderas. Sería un lugar donde no hay guerras, conflictos ni divisiones entre las personas. Se trata de un estado en el que se ha logrado la unidad y la cooperación global, donde todos los individuos se ayudan mutuamente y se preocupan por el bienestar de los demás. En este futuro utópico, la justicia y la equidad son valores fundamentales que guían las acciones de todos.
No hay discriminación ni injusticias, y todas las personas tienen igualdad de oportunidades para desarrollarse y alcanzar su máximo potencial. Además, en este estado de perfección se ha erradicado por completo la enfermedad, el hambre y la pobreza. La tecnología y los recursos están disponibles para satisfacer las necesidades de todos, y el medio ambiente se conserva y protege de manera sostenible. En resumen, este pasaje nos inspira a aspirar a un futuro donde la humanidad haya alcanzado su máximo potencial, donde reine la paz y la felicidad para todos, y donde todas las formas de sufrimiento y limitaciones sean cosas del pasado. Nos desafía a trabajar juntos para hacer realidad esta visión utópica y crear un mundo mejor para las generaciones futuras. Nos ofrece una visión de esperanza y renovación, recordándonos que, a pesar de los desafíos y tribulaciones del presente, existe la posibilidad de un futuro mejor y más luminoso. Y así, llegamos al final de nuestro viaje hacia la abundancia ilimitada. Esperamos que las enseñanzas de Florence Scovel te hayan inspirado y empoderado para abrirte a un nuevo mundo de posibilidades infinitas. Recuerda que el poder para transformar tu vida y alcanzar la plenitud está en tus manos. Confía en ti mismo, cree en tu potencial y deja que la abundancia fluya en cada aspecto de tu existencia. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado este vídeo, no olvides darnos un me gusta, suscribirte a nuestro canal, darle a la campanita para que YouTube te notifique sobre nuestros futuros vídeos. Y cualquier duda que tengas, escríbela abajo en los comentarios.